Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conceptos. Hoy vamos a estar platicando sobre lo que es cirugía robótica y para todos ustedes que estén allá afuera y les toque hacer algún tipo de procedimiento o algo, pues esperamos tener la información necesaria para que entiendan el concepto de esto que es cirugía robótica. Y pues tengo el gran gusto de tener a mi amigo Manolo Cáceres, doctor Manuel Cáceres, acá de regreso. Y creo que es cuarta vez que está en el podcast Record. Así que qué gusto tenerte por acá, Manolo. Bienvenido vos. Muchas gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Ya de verdad que es tercera o cuarta vez de que me invitas. Esta vez pues tenemos el gusto de estar hablando lo que hago más frecuentemente, que es cirugía. La vez pasada pues hablamos un poquito de lo que era el COVID a principios de todo esto, ahora en el Sí, año 2020, como en marzo. correcto. Así que qué gusto vos, gracias por la invitación, qué alegre estar en Guate y qué gustazo otra vez estar aquí pudiendo compartir un poquito de lo que hacemos. Súper, re bien. Y bueno, mira, yo creo que para poder entender un concepto es importante entender de dónde viene y pues creo que muchas de las personas que nos escuchan ni siquiera saben cómo es el procedimiento de una cirugía tradicional. Entonces, no sé qué te parece que pudieras empezar contándonos un poco sobre la historia y la evolución de lo que es cirugía y cómo se ha realizado a través de los años hasta que lleguemos al punto donde estamos ahora, que pues ya la cirugía robótica es algo mucho más común. Sí, bueno, usualmente la cirugía un tratamiento que es antiguo, ¿ah? Desde la época hasta de los egipcios, hay récords de gente que estaba haciendo cirugía desde la época de los romanos, eh, y poco a poco pues, fue evolucionando. En el antaño pues no existía anestesia, se usaba hasta alcohol y otras formas de sedativos para poder hacer y realizar un procedimiento quirúrgico. Por Luego, alcohol ahí te referís a tomar sí, al alcohol tomar alcohol, así y los tipo embolaban whisky, sí, para operarlos. sí, ¿Ok? así tipo vaqueros, ¿verdad? Como salen en las películas, Sí, ¿verdad? Y a pues. veces se utilizaba eso también en Europa y en estas áreas. Ok. Y luego poco a poco, pues ya brincamos al siglo XX y hubo obviamente una evolución en lo que es la medicina tradicional, la introducción de la anestesia y la introducción de antibióticos, pues hizo que esto cambiara y se hiciera mucho más seguro para el paciente. Y tradicionalmente se hacía cirugía abierta, o sea, la parotomía, todo lo que era cirugía intraabdominal, se hacía el approach o se hacía el enfoque, se abarcaba a través de una incisión medial en el abdomen. Y tradicionalmente pues así se hizo, ¿verdad? Y entonces órganos sólidos o vísceras huecas se extraían de esa forma. Por ejemplo, alguien tenía una apendicitis aguda, se hacía una incisión y se sacaba el apéndice por una incisión. A veces las incisiones eran pequeñas, pero en situaciones más complejas se tenía que hacer cirugía mayor y se utilizaban incisiones mayores y más grandes. En los años finales de los 80, principios de los 90, hubo una gran revolución en la cirugía en general y se descubrió lo que es la cirugía laparoscópica, que fue un cambio radical en la cirugía. Mi papá vivió ese cambio, fue en los años 90, en el cual alguien se descubrió, y precisamente fue un ginecólogo, que los ginecólogos metían un laparoscopio, que era una cámara en el abdomen, y ellos podían observar ciertos órganos femeninos como los ovarios y las trompas de falopio, y a veces hacían ligaduras de trompas de esa forma, establecían en un neumoperitoneo, o sea, ingresaban aire a la cavidad abdominal y de esa manera miraban esos órganos. Sin embargo, a finales de los 80 uno de los ginecólogos volteó la cámara y en vez de ver hacia la pelvis, resecó una vesícula con esta técnica, y al principio fue criticado altamente, pero sin embargo fue adoptada la cirugía laparoscópica a raíz de ese cambio, y se comenzaron a extraer órganos sólidos, a hacerse cirugía colónica, cirugía intestinal, cirugía gástrica, vesícula, hernias. Se utilizaron, en vez de convencionalmente se hacía la incisión grande con una mayor dolor, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de complicaciones de las heridas. Las heridas ahora son menores, de tamaño
por ejemplo, como de 1/4 de una pulgada, 5 milímetros, 10, 12 milímetros, ¿verdad? Ese fue un gran brinco y un gran cambio en los años 89, 90, Ok. ¿verdad? Luego, esa cirugía brindó todos los beneficios de una invasión mínima. Sin embargo, también tenía ciertos límites, ¿verdad? Porque a pesar de que hubo cierto avance en lo que es las imágenes, ¿verdad? Las imágenes se hicieron más fidedignas, incluso hubo 3D. Siempre existía el aspecto de que la cirugía era realizada con instrumentos lineales y la cierta destreza del cirujano, la cual se requiere de movimientos finos y de articulación, se perdía a raíz de que estábamos utilizando estos instrumentos lineales, hoy por hoy mucha cirugía se sigue haciendo así. Sin embargo, en el año 2000 se comenzó a introducir este nuevo sistema, que es el sistema Da Vinci, de una empresa que desarrolló este robot. Y el robot pues brinda la capacidad de que el cirujano pueda mantener esa destreza y movimientos finos dentro de la cavidad abdominal, utilizando esas mismas técnicas de invasión mínima sin necesidad de hacer una incisión grande. Uno puede hacer disección más fina y la ventaja de que está magnificada la imagen y está en 3D, ¿verdad? Wow, qué interesante. Entonces, si te entiendo bien, pues empezó como que cortamos al paciente y abrimos para accesar prácticamente con las manos y cortar lo que haya que cortar adentro y extraer y suturar y lo que haga falta a través de una herida grande, ponete. Así es. Luego evolucionamos a la laparoscópica, que es donde con la ayuda de una cámara también introducís cierto equipo que es lineal o rígido, ¿te entiendo? Rígido, exacto. Y entonces entra la cámara y puedes ver qué estás haciendo adentro sin cortar tanto. Exacto. Y tener la limitante que son como que instrumentos duros, ¿verdad? Que no te dan mucha movilidad. Sí. Y eso te limita a qué tipo de cirugías puedes hacer con esta técnica, ponete. Sí, y sin embargo, para serte honesto, te diría casi 30 años, o sea, la cirugía no evolucionó mucho, porque la laparoscopía brindó tantos beneficios Claro. que no hubo necesidad de evolucionar. Y hay gente que todavía está escéptica de que la cirugía robótica sea necesaria, porque bueno, yo puedo quitar una vesícula con un laparoscopio. Sin embargo, el robot le da esta capacidad de que el instrumento rígido, en esta ocasión ya puedes manipularlo y te da una articulación de hasta 360 grados, la magnificación, puedes meter otros tipos de visualización, puedes poder partir la imagen y ver endoscopía y laparoscopía en la misma consola, o puedes incluso inyectar un tipo de medio de contraste fluorescente y puedes mirar la perfusión de algunos órganos e incluso puedes ver si algunos órganos precisamente que querés evitar hacerles daño a la hora de hacer una cirugía, puedes decir, ok, me voy a mantener lejos de estas estructuras para no causar ningún problema. Entonces puedes como pintar esas estructuras en tiempo real. Es más como una cirugía guiada por imágenes que te puede dar la capacidad de evitar problemas en un futuro. Entonces, y lo interesante también, nosotros a la hora de hacer cirugía utilizamos unos staplers o unas engrapadoras que engrapan y cortan. Por varios años, esto también fue una tecnología desarrollada a finales de los años 70, 80, tal vez, precisamente por los rusos, hicieron una tecnología de engrapar, para poder engrapar vasos vasculares o estructuras como vísceras huecas, intestino, apéndices, colon. Sin embargo, después eso evolucionó y algunas empresas agarraron esta tecnología y la introdujeron, y bueno, la cirugía laparoscópica se hacía también utilizando estas staplers, sin embargo, o engrapadoras. Sin embargo, ahora fíjate que el Da Vinci te da la capacidad de que detecta el espesor del tejido y va se dispara conforme al espesor del tejido. Claro. Antes era muy empírico, ¿verdad? Con la fuerza
natural del cirujano, ahora el robot va cortando a su debido tiempo, esperando que el espesor sea el adecuado. Se le llama stapler inteligente o smart stapling, ¿verdad? Claro. Sí, ha de tener unos sensores y detecta la solidez o densidad del tejido. Es como el espesor. Y sin embargo, en el futuro probablemente van a haber algunos otros variables como temperatura, pH, oxigenación que van a poderse detectar con ese stapler. Entonces, eso va a tener otras connotaciones, que ahorita en el futuro vamos a decir cómo hacíamos esa cirugía sin saber todas esas variables, porque todavía estamos como al ojímetro, algunas cosas, pues realmente. Claro. Y bueno, eso es lo que te hace cirujano, ¿verdad? El criterio de cuándo, cómo y dónde vas a cortar, ¿verdad? Pero va a ser más bonito cuando sea guiado por data o por específicas cosas objetivas, ¿verdad? No tan empírico, ¿verdad? Pues, y me llama la atención que nos contabas que cuando este ginecólogo, casi que por accidente, descubrió que se podía hacer esta técnica, pues mucha gente estaba escéptica y no lo querían adoptar. Y ahora, si no estoy mal, nos mencionabas también de que al día de hoy hay mucha gente escéptica también de la robótica, o sea, como que va repitiéndose el ciclo y como que me imagino que en la industria médica, en el gremio médico, como lo querramos llamar, ocurre lo que pasa en todas las áreas de la humanidad, ¿verdad? Que como funciona, funciona, y poder dar ese salto y tomar ese riesgo de probar algo nuevo es bastante difícil, ¿verdad? Y me imagino que, bueno, en la medicina estás hablando de vidas humanas, ¿verdad? O sea, no es como que, probemos si este software jala. Sí. Pero sí ves que es difícil la adopción Sí, como todo cambio, vos mencionaste, es difícil. Algunos, te digo que los que lo adaptaron muy rápidamente. Te voy a dar un poquito de la historia de la cirugía robótica. Inicialmente era un proyecto militar para poder operar a distancia. Por ejemplo, tenías un paciente herido en el campo de batalla y podía el cirujano estar en una base y operarlo a distancia. Luego fue enfocado más a cirugía cardíaca fina, donde se hacen suturas bastante finas y bastante delicadas. Los cirujanos cardíacos no lo adoptaron tan fácilmente, lo dejaron por un lado. Sin embargo, muchos de los hospitales compraron el robot y lo tenían metido en un closet. Entonces, me imagino que no son baratos. No son baratos, bueno, cuestan como casi $1 millón y medio, ¿verdad? De dólares. De dólares. Y luego los urólogos comenzaron a decir, bueno, saquemos al robot del closet, y comenzaron a operar. Para usarlo, sacar del closet, no. Exacto. Sacaron al robot del closet y comenzaron a operar y a hacer cirugía de próstata. Que la cirugía de próstata se requiere, obviamente, toda cirugía requiere disección delicada, pero la cirugía de próstata, ciertas suturas y ciertas estructuras las podías visualizar mejor. Y hubo preservación de la función sexual, interesantemente. Entonces eso, bueno, el urólogo adoptó el robot, y entonces los otros hospitales comenzaron a agarrar el robot y a comprar más, porque el urólogo necesitaba un robot para poder ofrecer una cirugía de próstata, preservando función sexual y también dando mejores resultados. Luego los ginecólogos lo adoptaron, y los últimos que los hemos adoptado somos nosotros, los cirujanos generales, que ya hacíamos cirugía laparoscópica. Sin embargo, te digo que como hace unos 5 años, 6 años, el cirujano general ya comenzó a adoptar el robot con mayor énfasis, porque una vesícula lo podemos quitar con el laparoscopio. Sin embargo, el robot te da es una herramienta que te da mayor capacidad de distinguir estructuras, y casos más complejos se pueden realizar con el robot. Una aclaración que quiero hacer es que el robot es una medio mala connotación el nombre, porque te digo que la verdad es que seguimos nosotros en control. O sea, uno está sentado, el cirujano está sentado en una consola, como a 3 metros de la sala, no de la sala, sino de la cama operatoria, que eso también fue un gran cambio, porque antes en la cirugía laparoscópica uno está ahí.
Ahora yo me quito los guantes y me voy a una consola a 2 metros del paciente y hago mi cirugía sentado en una consola. Esa consola puede estar también a ciertos metros o ciertos kilómetros a distancia también, ¿verdad? Que se ha hecho. O sea, el objetivo específico que tenían de poder operar a distancia, pues ya lo lograron. Ya lo lograron, exacto. Que no es tan común, por cierto, no lo hacen, pero eventualmente, pues me imagino, algunos centros lo van a hacer. Sin embargo, y ahora con 5G aparentemente que no hay lag time entre movimientos, va a ser mucho más fácil. Sí, la latencia del internet va a ser bien baja, o sea que ya work from home, vas a estar operando gente desde la casa. Quisiera o no, vamos, pero la verdad es que uno sigue en control del robot. Entonces uno hace el movimiento en la consola y eso lo traduce una computadora a code, a sistema binario, y de eso se mueve mi instrumento intracorpórea dentro del paciente. O sea, yo tengo el control, ¿verdad? Y tengo acceso a tener, son 4 brazos, ¿verdad? Uno que es la cámara, yo tengo control de la cámara, que antes en la cirugía laparoscópica era un gran pleito porque alguien más llevaba la cámara y a veces el que llevaba la cámara estaba viendo aquí y el cirujano está aquí y quiere, no, miremos para acá porque aquí estamos operando. Entonces había un poquito de conflicto. Obviamente aquí yo ya tengo control de la cámara, tengo control a un brazo extra que me ayuda a retraer y yo me sé exponer bien y hago bien la disección como a mí me gusta, porque no dependo de que alguien esté agarrando este instrumento para exponerme bien y poder ver. O sea, en ese sentido ayuda mucho porque el cirujano puede independientemente, sin necesidad de depender de que venga tu ayudante o no esté tu ayudante, a poder ejercer la cirugía. Desde el punto de vista del paciente, o sea, obviamente hay un poquito de escepticismo. Al principio no es escepticismo, sino como ansiedad de que, bueno, me va a hacer la cirugía un robot. No es el robot, es uno, ¿verdad? Es otra herramienta. Es otra herramienta que uno utiliza y que uno está en control, ¿verdad? Ya, o sea que ponete en términos como que vil y vulgar, podríamos decir que es más como una cirugía a control remoto. Que el concepto tradicional de un robot autónomo, ponete. Exacto. ¿Verdad? Sí, es un robot que manejas a control remoto y siempre estás operando vos a través de este robot y estás ahí a control remoto y le estás dando y vamos. Exacto, hay una interfase, o sea, mi movimiento lo traduce una computadora y esa computadora hace el movimiento. Entonces es como una interfase, como cuando nosotros yo que soy músico también un poquito, uso un audio interface. Toco guitarra, esto se convierte en digital y se queda grabado en digital. Entonces esa interfase es lo que es la diferencia. Creo que es por primera vez se está haciendo cirugía utilizando esa interfase que nunca había sucedido antes. Claro, porque antes era directo, o sea, agarrabas un cuchillo y cortabas, ¿verdad? O agarrabas un bisturí, cortabas, una pinza, agarrabas. Incluso con la laparoscopía, lo mismo, el instrumento era el mismo. Sin embargo, aquí hay una interfase entre mi movimiento, la computadora y el robot. Total, para ayudarlos a visualizar esto un poco, podemos usar el ejemplo de los carros. O sea, cualquier carro que hayan comprado después del 2012, 2013, cuando tocan el freno, no están ustedes apachando las pastillas. O sea, ya no es un movimiento físico, sino que eso va a una computadora y la computadora traduce el movimiento físico del pedal de freno que están utilizando y pasa por una computadora para graduar y poder mover la computadora ya las pastillas contra el disco del freno del carro. Entonces eso permite que haya mucho menos accidentes porque esa interfaz digital entre que uno apacha el pedal físicamente y lo que hace la computadora permite reducir movimientos muy bruscos o lo que sea para evitar que el carro patine, los famosos ABS, ¿verdad? Entonces me imagino que interesante, funciona. No sabes eso. Sí, ya no estás dándole ya no moves las pastillas, sino que todo pasa a través de una computadora que ya mueve, entonces eso permite que el movimiento sea mucho más regulado. Me imagino que algo muy similar pasa muy similar es así. Y puedes también graduar los movimientos, porque puedo hacer un movimiento así grande y ese va a ser traducido a un movimiento bien minúsculo adentro. Entonces puedes calibrar y puedes estructurar cosas más finas. Claro. ¿Verdad? La magnificación es mayor y es en 3D. Entonces, todo eso yo creo que
sí ayuda muchísimo para cierta cirugía avanzada, ¿verdad? Más que nada casos complejos, donde hay mucha disección, donde hay muchos, o hay cirugías previas, donde hay adherencias y todo eso. Entonces me ha ayudado muchísimo en estos años. Yo llevo ya 5 años de estar haciendo esta cirugía y para mí ha sido un gran cambio. Y te digo, va a seguir evolucionando esto. Ahorita pues solo hay una empresa que hace este producto aprobada en Estados Unidos. Bueno, hay dos, pero la otra no jaló mucho. Pero la empresa que provee esto es Intuitive. Yo no tengo ningún interés con esta empresa específicamente, pero Da Vinci es el nombre de este robot y es el primer robot que realmente se ha utilizado a gran escala. Ahora vienen otros, ¿verdad? Google está trabajando en un robot, Medtronic está trabajando en otro robot que ya se están siendo probados en otros lados no en Estados Unidos, sino en otros países. Claro. Mira, Cuando entre la competencia va a estar interesante. Sí, eso, y se va a ir acelerando mucho el avance, creo yo. Mira, y yo me acuerdo cuando estabas estudiando y te empezabas a entrenar acá, que te acompañaba una necropsia, ponete, y estaban cortando los cadáveres y todo el rollo. O sea, eso sería el equivalente a la cirugía inicial que me mencionabas. Sí, inicialmente pues se hacía cirugía abierta y ahora te digo, todavía se hace. O sea, hay indicaciones, una emergencia, un trauma. Claro. Pues eso sí se tiene que hacer abierto. O algún tipo de mama, cirugía de tejidos blandos, pues todavía se hace así. Pero para lo que es apéndice, vesícula, hernias abdominales, hernias inguinales, cirugía de obesidad mórbida, cirugía de colon, cirugía esofágica, ese tipo de cirugías se pueden hacer con robot, incluso pulmón, el urólogo que te mencioné que hace próstata, ginecólogos, ¿verdad? Que hacen histerectomías y cosas así. Entonces, esto ha sido adoptado en los últimos años cada vez más. Claro. Tiene sus retos, ¿verdad? Porque tiene su curva de aprendizaje, ¿verdad? La gente que aprendió laparoscopía, traducir la laparoscopía al Da Vinci, tiene su curva. Pero yo creo que va a ser también hasta más fácil enseñarle a los residentes nuevos en esta plataforma. Claro. Mira, y no sé si esto sea un mito urbano, un urban legend, ¿verdad? Pero se ha oído que coincidió mucho el nacimiento de la cirugía laparoscópica cuando la primera generación que tuvo acceso a videojuegos, entiéndase Atari, Intellivision, llegaron a la edad de ser médicos y que la coordinación ojo-mano de poder estar moviendo un control, ponete, y poder estar viendo algo en la pantalla, que eso de cierta manera influenció primero a que se tuviera la apertura de poder hacer esto, Sí. y segundo como que esa experiencia previa de mover un controlito y que algo se mueva en una pantalla. No sé si sabrás algo al respecto o si quisieras comentar algo porque se oye por ahí. Sí, seguro. Lo único es que sí, la generación que adoptó con mayor fuerza la laparoscopía es como la generación de mi papá, o sea, baby boomers, gente que realmente no tenía Atari y todo eso. Ya. Nosotros teníamos Atari y nos vio jugar Atari, nosotros tal vez se sentó a jugar un rato, Ajá. pero nunca con tanto énfasis como ya nuestra generación. Ya. Ahora, nuestra generación sí creo que lo adoptó más rápido. Porque pues. hay cierta gente de la edad de esa generación que nunca agarró la laparoscopía. Pero nuestra generación sí ya la agarró con mayor facilidad. Y nosotros, bueno, jugábamos que Zelda, tal vez Mario Ajá. Brothers. Pero las generaciones de ahora van a ver, es un poquito más diferente, como por ejemplo Call of Duty, entonces que son de one Ajá. person, ¿verdad? Algo así se siente cuando estás dentro de la consola. Claro. Porque es como inmerso realmente. Claro, cuando decías que podías calibrar el grado de rango de movimiento, o sea, yo miro al Chris que está ahí en la casa y está tuiqueando su aim Ajá. en ¿cómo se llama esta charada? En Fortnite, ¿verdad? Y qué tan fino está para poder ser más eficiente. Entonces, Yo no sabía que hacían eso, imagínate. O sea, ellos van a tener, eso ya va a ser natural para ellos. Yo miro a los estudiantes y sí van a poder adoptarlo muy fácilmente. Y te digo la verdad, es bueno porque el paciente se va a beneficiar, porque más gente va a poder tener acceso a cirugía de invasión mínima, ¿verdad? Digamos, hernia inguinal era un procedimiento que realmente se desarrolló en los 90s, pero nadie lo adoptó porque técnicamente
no era tan fácil la disección. Sin embargo, ahora con robot, más gente está ofreciendo hernia inguinal laparoscópica porque es más fácil, Ya. ¿verdad? Hacerlo. E incluso, te voy a ser honesto, yo aprendí laparoscopía, me enseñaron laparoscopía, porque cuando yo estaba en entrenamiento no estaba el robot todavía. En el 2009 terminé mi entrenamiento y los cirujanos todavía no habían adoptado el robot. Enseñar cirugía laparoscópica no es fácil. No es Ujú. fácil, pero sí, con el robot es más intuitivo, más fácil, e incluso ahora hay dos consolas, consola del cirujano que está operando y el que está aprendiendo, como cuando vas en el carro, aquellos carros que van aprendiendo, que cualquier cosa, pues apachas un botón y ya se apaga de este lado y agarra el instructor. Entonces, de esa manera yo creo que se va a poder enseñar mucho más fácil. E incluso los simuladores, porque vos puedes sentarte en la consola y practicar, ¿verdad? Los simuladores se sienten muy similar a cuando estás haciendo la cirugía. No es igual, pero te dan los mismos movimientos y todo. Entonces, el poder practicar es más fácil. Entonces, yo Ya. creo que hay esperanza. Yo creo que va a estar muy, muy bonito lo que va a suceder en los próximos 10 años, que los cirujanos nuevos pues, van a aprender de esa manera. Ahora vienen otros retos, ¿verdad? El robot es caro, todo el mundo quiere usarlo, no hay tiempo es suficiente para que todos lo Ajá. hagamos. Entonces, ahí vienen los poquito de problemas, pero todo eso va a ser solucionado en un futuro, me imagino, cuando baje el costo de esto. Ya. Qué interesante. Vos, me recuerdo que una vez estábamos sentados en la cocina de tu casa, allá en Alabama, y me contabas de tu experiencia como cirujano, ponete, y de las mejoras ergonómicas que has tenido y el desgaste físico por el que pasa el cirujano, ¿verdad? Entonces me contabas de eso. Y aparte que estábamos viendo la cirugía que hiciste ahí en la cocina de tu casa, ¿verdad? Entonces, no sé si nos podrías contar un poco de eso, tu experiencia mientras haces la cirugía, cómo me comentabas que probablemente va a ayudar a prolongar el tiempo activo de un cirujano y esa experiencia de vos mismo poder aprender, porque ya nos comentaste un poco del entrenamiento de nuevas generaciones, pero ponete, no sé cuántas horas te he visto a vos evaluando qué has hecho y todo, y tener esa posibilidad de verlo, si nos quisieras comentar un poco de eso. Sí, lo de ergonomía realmente es grandísimo. Cada vez se han dado más cuenta de que, bueno, de mis colegas, algunos los han tenido que operar de la espalda, que es infusión cervical y todo, porque realmente, como decían, un artículo que acaba de leer que dice, Surgery is a contact sport, o sea, la cirugía es cirugía es un deporte de contacto, porque a veces estás en posiciones muy bizarras, tratando de hacer una vesícula así, y más si es un paciente obeso, que hay mucho problema de obesidad en Estados Unidos, estás en posiciones muy bizarras por horas, ¿verdad? Entonces, y agarrando la cámara te la coloque bien el que te está asistiendo y el de asistente ya se cansó y tienes que, no, mira, no que con el Da Vinci, el que pelea con la pared abdominal y el que está haciendo todo es el robot y uno está cómodamente sentado en una consola haciendo los movimientos básicos, ¿verdad? Obviamente tal vez de cuello vamos a tener problemas, pero es mucho menor y a la hora de la hora, pues uno puede se retira de la consola un ratito, se relaja, se estira un poquito y sigue operando, cosa que no tenías mucho ese lujo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí va a prolongar la vida del Claro. cirujano. Y me imagino que también incrementa la tasa de efectividad y calidad de las cirugías, porque no es lo mismo que lleves 3 horas ahí Sí. que, O que, sea, que puedes tenés cometer un error ya por cansancio por cansancio físico. físico, exacto. O sea, ya estás, exacto. Entonces ya entra esa dinámica emocional de intraoperatoria, que no hay nada más cómodo que todos estemos cómodos, ¿verdad? Y realmente eso no lo evalúan mucha gente, pero si tu cirujano está bien, la cirugía va bien. ¿Me Correcto. entendés? Entonces, esa es la ventaja de esto. Con respecto al video, pues realmente desde la época de los 80s, 90s se comenzó a grabar las cirugías. Mi papá me acuerdo del primer día que llevó la primera vesícula que hizo, llevó un VHS, eso yo creo que cambió mi vida porque yo lo vi, dije, pucha, ¿qué es esto? O sea, a raíz de eso yo
me impresionó. Entonces, los cirujanos han tenido la oportunidad de evaluar sus cirugías desde hace muchos años. Sin embargo, pues ahora la tecnología sí lo permite mucho más, ¿verdad? Y puedes pausar, regresar, o incluso puedes ver cirugías de otros colegas o de los profesores más prestigiosos en todo el mundo. Puedes ver alguna cirugía hecha por ellos, puedes regresar y ver y evaluar, y eso es una cosa que no se tenía hace 8 o 10 años. Cuando yo era residente comenzaba un poquito eso, ¿verdad? Ya evaluábamos videos de nosotros y de los otros profesores, pero ahora sí hay bibliotecas enteras, incluso YouTube, vamos. Ujú. Pero hay algunos foros específicos de médicos donde sí está dedicado a crítica o a evaluación de la técnica quirúrgica. Yo he aprendido mucho de esos foros también, ¿verdad? Claro. Muchísimo. Vos, y me imagino que en términos de confiabilidad, ponete de esto, si nos está escuchando alguien que tal vez le mencionaron, mira, tu cirugía va a ser robótica o lo que sea, pues me imagino que muy similar a, una vez más, el ejemplo de los carros, que tus frenos no fallan, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que va a experimentar una cirugía robótica respecto a la confiabilidad de este tipo de máquinas, robots, ¿verdad? Bueno, te digo, esta cirugía ya tiene, esta tecnología ya tiene casi 20 años, ¿verdad? 25 años realmente la empresa, pero desde el 2000 comenzaron a hacer estas cirugías. O sea, el robot ha mejorado muchísimo, la nueva generación es muy, muy confiable. Sin embargo, siempre depende del cirujano, ¿verdad? O sea, es a la larga otra herramienta, pero yo Ujú. creo que es una herramienta que va a ayudar al cirujano a ser más preciso, a tener una magnificación de los tejidos, verlos más de cerca y los otros aspectos que les hablamos previamente. Entonces, realmente yo creo que en un futuro mucha de la cirugía se va a hacer así. Eh, que toda la cirugía va a tener que hacerse con robot, no es necesario, no es Ujú. necesario, ¿verdad? La laparoscopía todavía tiene un rol, es más rápido, más barato en algunos casos. Por ejemplo, en un apéndice a medianoche es mucho más fácil hacer un apéndice por laparoscopía. O a veces el team que sabe utilizar el robot no está los fines de semana y cosas así. Entonces, Ujú. eso se está todavía evaluando. Sin embargo, es una tecnología segura, es una tecnología que es una herramienta que va a ayudar al cirujano a ser más preciso. Obviamente depende muchísimo a la larga del entrenamiento del cirujano y del procedimiento en sí, ¿verdad? Claro. Porque cada cirugía es diferente, pero trae muchas ventajas. Usualmente nosotros comenzamos, antes se creía de que era solo para cirugía compleja y solo se hacían las cirugías más complejas con el robot. Entonces eso causaba que se tardaran más tiempo haciendo las cirugías y era un proceso difícil y había cierta frustración en los cirujanos. Sin embargo, ahora el approach, ha El sido enfoque, diferente, el ajá. enfoque ha sido diferente, donde comenzás haciendo cirugías relativamente sencillas y de rutina, y ya cuando te toca hacer una más difícil, ya tenés esa habilidad de haber utilizado el robot tan frecuentemente que ya puedes utilizar esa herramienta para lo que realmente está hecho, que es cirugía compleja y avanzada, ¿verdad? Entonces yo creo que sí va a brindar muchas cosas positivas en el campo de la cirugía. Como te mencioné, puedes guiar ciertos movimientos guiado por imágenes. O sea, puedes decir, ok, que se pinte el conducto colédoco aquí con alguna fluorescencia, y puedes distinguir esto y mantenerlo lejos para no golpearlo a la hora de hacer la cirugía o en la disección, o mantenerlo lejos de tu disección. O inyectar la fluorescencia antes de hacer una conexión de intestinos para ver si hay buena perfusión del intestino, y así ahí se queda el intestino y no hay una fuga o una Pues que esté falla bien sellado. que esté bien sellado. Que eso también se puede con la paroscopía, por cierto, ahora se está utilizando la fluorescencia, ¿verdad? Entonces, pero eso integrado a la habilidad de poder manipular esos instrumentos de una forma más fina, pues te da mucho más Sí. campo, Y ¿verdad? me imagino que esa parte no es menor, la que mencionabas de la centralización, ¿verdad? De que vos como médico controlas la cámara y todo, porque
cualquiera de nosotros que ha estado con otra persona en el mismo zip code sabe que la comunicación es complicada y coordinar y colaborar es distinto. Entonces me imagino que en esos ambientes el hecho de poder coordinar cámara y máquina y todo en un solo lado reduce mucha comunicación que tal vez antes era indispensable, pero ahora lo deja de ser y te deja mucho más oportunidad de poder entrarle vos como mejor considerás, ¿verdad? Sí. Sí, es definitivamente el hecho de que vos tenés control de la cámara es un gran plus, porque antes tus ojos estaban a la merced del que estaba, el que estaba agarrando la cámara. Entonces era muy frustrante a veces que no se enfocaban en lo mismo y tenías que corregir constantemente. No más de que tengas a alguien que te conozca y que tengas, que esté haciendo cirugía con vos desde hace 5 o 10 años, pues sí. Ujú. Sin embargo, no todos tenemos ese lujo. Claro. ¿Me entendés? Las personas Entonces, rotan, cambian, se van. exacto. Y Ujú. mucho. Entonces, esto es la gran ventaja. Yo tengo una gran ventaja también, que mi equipo es el mismo. Todos los miércoles es el mismo equipo de gente, entonces ya me conocen bien. Entonces eso no solo, también quito la variable de que es gente X, sino que es un grupo que ya trabaja conmigo, y aparte que yo tengo este aparato los miércoles. Bueno, los miércoles es cuando más opero con Ya. con esta herramienta. Pero Miércoles de robot. miércoles de robot, ¿verdad? Y a veces los viernes, pero es más, como te menciono, hay mucha gente que quiere utilizarlo y pues obviamente que hay que tener espacio para todo, ¿verdad? Claro, y me imagino que te tuviste que certificar para usar el robot. No es así como que, hey, muchacha, ¿quién quiere? Démosle. Sí, no, fíjate que cuando yo me entrené de cirugía, como te mencioné, no estábamos haciendo robótica. Entonces, cuando me movían al nuevo trabajo que queda en un hospital un poquito más grande, ahí había un robot y dije yo, bueno, quiero aprender. Entonces es un proceso, ¿verdad? Te tenés que llevar un curso y luego te vas a la central de Da Vinci, de Intuitive, perdón, en Atlanta, y ahí haces cirugía en cadáver o a veces en cerdos. Ahora creo que es en cerdos nada más porque no se puede por COVID y todo eso cambiar lo de cadáver. Pero puedes hacer cirugía ahí y luego cuando haces tus primeras cirugías robóticas tienes que tener un médico que ya tenga experiencia con el robot que te va guiando por si tienes algunas dudas. Entonces Ujú. tenés que tener al mínimo 2 o 3 procedimientos supervisados por un proctor, ¿va? Ujú. Y luego tenés que seguir continuamente. Me han mandado acá una o 2 veces al año, voy a hacer algún curso. Ahora me voy otra Ujú. vez al centro Intuitive si quiero introducir un nuevo procedimiento, porque comencé inicialmente haciendo vesículas y hernias, que son procedimientos relativamente fáciles, y luego ya morfé a hacer cirugía de hernias hiatales y después hacer cirugía bariátrica. Y ahora también hago un poquito de cirugía de colon y aprendiendo todas esas técnicas. He ido a cursos y he ido a practicar pues en estos cerdos, ¿verdad? Lo cual ha sido muy beneficioso. A ver, ¿cuándo La, nos traes chicharrones a ver cuándo te entonces traigo. vos? Y luego, y la educación médica continua, ¿va? Ahorita en marzo, en abril voy a ir a Nashville. Otra vez vamos a ir a Nashville. Ah, qué alegre. Y va a haber una meeting ahí nacional de todos los cirujanos del robot que hacen robótica. Entonces va a ser interesante ese meeting que yo creo que por la pandemia no hubo hace 2 años y pues entonces ahora vamos a volver a esto. Entonces va a ser interesante ver qué hay de nuevo en el horizonte, ¿va? Claro. Sería re lindo ir a Nashville otra vez. Sí, Eh, es alegre ahí. Mira, y ahorita que mencionas lo del horizonte, ponete para ir cerrando la conversación, ¿a dónde crees que puede llegar esto y hacia dónde vamos, verdad? Porque, bueno, nos mencionas que tiene 20, 25 años la tecnología y ponete aquí en Guate, no sé si habrá robot de esos o si habrá planes de que venga alguno, no sé, pero ponete, bueno, ¿qué ves que crees que esa tecnología pudiera llegar aquí a Guate si es que aún no hay? Y la tecnología como tal, ¿a dónde crees que va? ¿A dónde irá a ir? Porque la inteligencia artificial y eso va a pasos agigantados, ¿verdad? Sí, va a pasos agigantados. Número uno, yo creo que si van a haber más robots, no solo va a haber esta empresa. Entonces esto va a dar la oportunidad de competencia, que es como sabemos sana, para que pueda disminuir el costo, ¿verdad? Incluso Ujú. ya Intuitive ya tuvo una visión de que vienen robots en el horizonte y bajó el costo, porque es que ellos tenían el monopolio, tristemente. Sí, pues. Luego,
el hecho que hayan diferentes plataformas de robot va a bajar el costo y va a ser más accesible en otros planos, ¿verdad? En Guatemala yo creo que aún no ha venido. Sin embargo, yo tengo esperanza que va a venir en los próximos 5 años. Y no tengo duda de que aquí se vaya a adoptar muy fácilmente, porque aquí los cirujanos son muy hábiles. Gente que viene haciendo laparoscopía por muchos años, entonces ya tienen un poco del aspecto de invasión mínima. Sin embargo, cuando les den esta herramienta van a crecer, y va a ser muy, muy positivo. ¿Qué viene en el horizonte? Sí, y cirugía guiada por imágenes, ¿verdad? Donde puedas extrapolar la tomografía que viste y puedas ponerla para que en tiempo real vos mires si estás cerca de una estructura peligrosa como un vaso sanguíneo importante o algún nervio o alguna arteria o algún conducto que sea importante evitar. Eso se viene muy pronto. Luego, la distancia, ¿verdad? Tal vez vamos a operar a distancia, ¿verdad? Con 5G. Lo que más miro yo como positivo también es el hecho de que se puede enseñar. O sea, es una forma más fácil de poderle enseñar al residente o al cirujano que está en entrenamiento a cómo utilizar estas herramientas de invasión mínima, porque yo creo que con la laparoscopía sí había una cierta limitación a la hora de enseñar. De verdad, había simuladores y todo, pero no era lo mismo. Ya. No, que con el simulador es muy similar a cómo es el Da Vinci, y luego es más intuitivo. Entonces el que está en entrenamiento, creo que va a ser mucho más fácil poder suturar y poder hacer ciertas disecciones, porque no es con un palito así que estás así disecando, sino que son tus manos literalmente. Entonces, y los movimientos se traducen gracias a esta tecnología. Ya. Entonces eso es lo que se viene en el futuro. Y AI, vamos, que realmente ahora, como te había mencionado, está por primera vez en la historia, estamos operando a través de una computadora. Hay una interfase, y esa interfase le metes un chip, va, AI, que te diga, mira, que te identifique estructuras. Correcto. Y te diga, mira, aquí está esto. O poder practicar la cirugía previo a hacer la cirugía real. Por ejemplo, que te metas al simulador, extrapoles las imágenes de la tomografía. Real, no es un simulador ficticio, sino que del paciente. Del paciente. Por ejemplo, yo te hago un scan de tu abdomen y que te mira la estructura de tu hígado. Por ejemplo, que vas a hacer hepatectomía, vas a quitar un pedazo del hígado. Puedes planear antes de hacer la cirugía y practicar múltiples veces en el simulador, y a la hora de la cirugía ya lo haces, ¿verdad? Como decía mucha gente, nosotros los cirujanos somos los que seguimos utilizando la máquina de escribir. Todo el mundo ya está en el procesador de palabras. O sea, vos escribís en el procesador de palabras, lo borrás. No, que nosotros es en tiempo real, todavía. Pero sería bonito tener un procesador de palabras, poder hacerlo antes en un simulador con la anatomía real del paciente, y luego ya hacerlo en el paciente de verdad. Genial. Sí, algo que se me ocurre a mí que creo que puede pasar es como algunas cosas que están pasando en el ámbito de desarrollo de software y eso, de tener un copilot, ¿verdad? Y que esta computadora te va a poder ir ayudando y dándote tips y diciéndote, mira, el pH está cambiando, o lo que sea, o que te diga, mira, este tejido está muy grueso, cambiala, sí, ¿verdad? Entonces creo que la asistencia en tiempo real a través de la inteligencia artificial puede ser algo muy, muy interesante que venga, y qué bueno que todo esto existe, porque a pesar que ya la medicina y la cirugía al día de hoy creo que es de lo más seguro que hay, y las tasas de éxito son bien altas, creo que todos estos avances van a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quisieras dejarle algún comentario de cierre o algo que creas que no hayamos tocado para comentarle a la audiencia, ya sean médicos o futuros pacientes que estén viendo, o alguien que solo está curioseando, que quisiera saber algo más. El mensaje tal vez se lo voy a dar a los médicos. Yo sé que al paciente, primero que nada, se lo voy a dar a los médicos y después a los pacientes. A los médicos que están en entrenamiento, médicos que contemplen la cirugía como una opción de una especialidad. Cirugía general tiene un futuro muy, muy bonito. Y como les mencioné previamente, en los próximos 5 o 10 años pues van a haber más plataformas robóticas que van a poder ofrecer cirugía de invasión mínima a mayor cantidad de pacientes a un costo menor.
va ligado de tecnología, que es algo que siempre nos ha gustado. Y si a alguien le gusta la tecnología y le gusta la cirugía, pues este es un momento muy importante para seguir esta carrera de cirugía, que es muy bonita. Para el paciente me gustaría darles el mensaje de que en un futuro, el futuro también se mira muy bueno. La cirugía de mínima invasión va a ser más accesible. De invasión mínima me refiero a cirugía con incisiones menores, donde la recuperación, en vez de ser de una semana, puede ser de 2 días. Incluso ya se están haciendo cirugías en las cuales antes dejábamos a los pacientes 3, 5 días en el hospital o hasta la semana, y los pacientes se están yendo el mismo día a su casa, gracias a estas tecnologías de invasión mínima y otros protocolos de anestesia que han ayudado también. Entonces, eso es positivo. Yo creo que el futuro se mira bueno. Obviamente la tecnología tiene sus cambios, ¿verdad? Pero si seguimos hacia adelante, yo creo que vamos a poder ofrecer mejores cosas para los pacientes a corto plazo, 5 o 10 años. Súper, Manolo, pues mil gracias por estar de nuevo aquí. Un gusto tenerte en Guate, de verdad que bien contento de poder compartir con vos. Gracias por haber estado aquí. Gracias vos, gracias por la invitación de nuevo y felicitaciones con este proyecto que tenés. Gracias, gracias. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, si nos están escuchando, les recuerdo que ya estamos en YouTube, nos pueden buscar como Conceptos Pod, youtube.com/Conceptos Pod. Y si nos están viendo en YouTube, también les recuerdo que pueden escuchar el audio en cualquier plataforma donde ya escuchen podcasts. Muchas gracias por estar acá en Conceptos esta semana y nos platicamos en la próxima.